Herman Martínez Gómez es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, fue director del Jardín Botánico de Bogotá, subdirector de gestión local del DAMA y consultor en entidades públicas y privadas, más de 16 años en el sector empresarial y 18 como consultor nacional e internacional. Conferencista en liderazgo, gestión y medio ambiente, fundador de la Marcha de los Árboles y la Red Nacional de Ríos. Hoy conoceremos su vida en el Ágora, charlas con Ángela. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenido a su programa El Ágora, charlas con Ángela. Hoy estamos con Herman Martínez. Herman es una persona que ha incursionado en política, es un ingeniero ambiental, ha tenido un muy interesante recorrido. Bienvenido a nuestro programa, Herman. Doctora Ángela, muchas gracias y a toda la audiencia, a las personas que nos ven, un saludo y a los que nos van a ver también en las redes, porque ahora es muy fácil estar en todo momento presentes. Sí, es cierto, Herman. Primero que todo, vamos a escudriñar tu pasado, tu niñez. Cuéntanos cómo fue esos principios de tu vida, tu familia, en Bogotá o en dónde. Bueno, yo soy de Manizales, nací y estudié en Manizales, tuve una niñez muy bonita. Mi mamá fue madre cabeza de hogar con sus 4 hijos. Yo fui el tercero y nos criamos en Manizales. Nos tocó acompañarlo mucho en los temas de trabajo, porque pues fue una persona que para poder sostener su familia tuvo negocios, vendió, hacía tamales, hacía empanadas, logró tener una cafetería y nosotros fuimos criados así. Pero pues yo recuerdo una niñez muy bonita, pues los muchachos de barrio que jugábamos, me gustaba mucho correr con una rueda, un palito, una rueda, me ponía a recorrer Manizales. Hace poco, doctora, vi una foto en Facebook que me trajo ese recuerdo, vi un niño de pantalón corto en la foto con una ruedita y eso me gustó mucho a mí. Yo creo que me integré bien con los grupos, pero también me gustaba mucho jugar solo. Tenía como muchos juegos solos, me inventaba historias, jugaba, cortaba papelitos, hacía como batallas de las películas que veía y, y combinaba ese estilo. Yo tuve una niñez muy bonita. Fuimos una familia pues realmente pobre, pero yo nunca me sentí pobre, nunca, y yo nunca he tenido eso en mi pensamiento. Sí. Y estudié, fui muy buen estudiante, me gustaba mucho el estudio. Me llama mucho la atención esa parte porque pues a mi mamá le gustaba leer. Ella no estudió, aprendió a leer y le gustaba leer. Y de pronto yo le copié esa parte a mi mamá, que le gustaba mucho leer y a mí me gustó leer. Entonces siempre fui buen estudiante, lo que fue mi primaria, mi bachillerato, y me gustaba muchísimo leer. Realmente Manizales tiene unos recuerdos muy hermosos en mi vida. Yo llevo muchos años viviendo en Bogotá, yo llevo 33 años viviendo en Bogotá. Aquí me desarrollé plenamente en la vida profesional, pero Manizales me trae recuerdos muy hermosos. Así fue mi niñez. Bueno, ¿verdad que pues de Manizales todavía tienes tu acento manizalita y vives en Bogotá y no se te ha pegado el acento capitalino? O sea que pues muy importante esta parte también. Cuéntanos cómo tú estudiaste entonces en Bogotá, en la Universidad Nacional. No, yo estudié en Manizales ingeniería química en la Universidad Nacional, porque Manizales tiene una facultad de ingeniería de la Universidad Nacional. Se ha desarrollado muchísimo. Por ahí me he puesto yo a analizar los planes de estudio. Creció mucho la facultad de ingeniería. Cuando yo estudié,
habían 6 ingenierías y se tenía administración de empresas. Entonces yo estudié en Manizales y ahí ya no fui ese estudiante como tan brillante, porque aparte de estudiar ingeniería química, me volví, digámoslo así, como representante de los estudiantes, fui elegido representante, tuve mucha actividad estudiantil con los estudiantes, con las federaciones, pero luchábamos mucho por los laboratorios de ingeniería química, por tener un buen plan de estudios. Éramos muy académicos, pero ahí tuve mucha actividad como líder estudiantil, que eso posteriormente me sirvió aquí en Bogotá para luego terminar desempeñando cargos públicos. Después entonces te fuiste a Bogotá a estudiar o ya fue a trabajar. Yo empecé a trabajar en Barranquilla, pero realmente mi sueño era como Bogotá. Bogotá eh, me atraía muchísimo. Yo tenía familia aquí en Bogotá mientras vivía en Manizales. Mis vacaciones las pasaba en Bogotá. Me gustaba mucho como la ciudad en sí. Y me gustan las ciudades grandes. Siempre fue como ese anhelo de vida y realmente lo logré y me desarrollé con todos mis sueños. Doctora Ángela, yo realmente en la vida cumplí todos mis sueños. Todo lo que yo quise hacer, lo logré y lo fui cumpliendo. Yo creo que forma parte de uno mismo, en esencia, lo que uno piensa y las metas que uno se propone y realmente uno las va cumpliendo. Germán, aquí te voy a mostrar esta imagen. El jardín botánico. Y realmente fue una experiencia maravillosa porque allí fui como conociendo bien qué era el Jardín Botánico de Bogotá. Hice como un club de sabios que me contaran bien la historia del Jardín Botánico, cómo era todo ese desarrollo, cómo fue lo que hizo el padre Enrique Pérez Arbeláez, que fundó el Jardín Botánico, y me enamoré realmente del tema de los árboles, del tema de la botánica. Tuve la oportunidad de estar 3 años en el jardín y durante esos 3 años estudié muchísimo el tema del arbolado en Bogotá. Fue una experiencia maravillosa. Es un centro científico. Logramos hacer muchas publicaciones que yo encontré en anaqueles, porque el Jardín Botánico es un centro científico reconocido en el mundo. En el mundo hay 2000 jardines botánicos y, y el Jardín Botánico de Bogotá, junto al Jardín de Cádiz, España, son los que salvaguardan la expedición botánica del sabio Mutis. Entonces, la información que hay allí pues, realmente es muy valiosa para el mundo y yo creo que eso fue lo que me hizo enamorarme mucho del Jardín Botánico. Yo creo que tengo que seguir con una tarea alrededor de esta entidad eh, para su desarrollo, para su progreso y que siga preservando ese legado de cuidar y proteger toda la información de la extensión botánica del sabio Mutis. Sí, interesantísimo ese caminar tuyo por el jardín y esa experiencia que tuviste allá. Ahora te muestro esta otra imagen. La tala de los árboles. Yo veía en las noticias personas que protestaban porque le estaban quitando los árboles y habían algunos funcionarios que me llamaban y me decían que se estaban cometiendo realmente unos abusos con el tema de las talas y había una discusión muy fuerte en el distrito, en la Secretaría de Ambiente y en el Jardín Botánico, porque había personas que no estaban de acuerdo con todos los árboles que se estaban talando. Recuerdo mucho que yo tengo 2 hijas, Margarita y Manuela. Recuerdo que mis hijas me dijeron, papá, yo creo que usted tiene que hacer algo, porque mire todo lo que está pasando en Bogotá, hay un debate sobre el tema de talas y usted tiene mucho que aportar en ese tema. Vincúlese a ese tema, colabórele a las personas para que se busquen como soluciones. Y entonces vi que están haciendo una asamblea de vecinos en el bosque de San Carlos, aquí en el sur de Bogotá, y me fui para esa asamblea
y pedí la palabra y me presenté. Yo soy Herman Martínez, el director del Jardín Botánico, y eso causó como una conmoción porque la gente dijo, pues este es el que sabe, porque peleaban con los funcionarios, con el Jardín Botánico que estaba talando árboles. Entonces, pues yo empecé a mediar entre la comunidad y el distrito, y eso se convirtió en un movimiento muy grande. Y eso fue una marcha gigante en Bogotá por los árboles. Y ahí nació la marcha de los árboles. Y yo quedé como el vocero de la marcha de los árboles. Y, y ese trabajo de defender los árboles en Bogotá, pues ya llevamos 10 años que yo estoy vinculado al tema, y tocar un árbol en Bogotá es un tema muy difícil. Herman, ahora te muestro esta otra foto que creo que es una campaña también que en alguna forma tú llevas en el corazón. El tema de las corridas de toros es un movimiento muy fuerte en Bogotá que luchaban contra los toros. Pues yo me vinculé a este ejercicio, acompañé a Andrea, acompañé a todos los activistas que conocía en la lucha de los toros, estuvimos en marchas y realmente también fue un triunfo. Eso se logró, pues Andrea, junto con otros congresistas, pues aprobaron la ley que prohíbe los toros en Colombia, que creo que ya entra a funcionar plenamente a partir del año entrante. Eh, Realmente yo les aprendí a ellos con el trabajo que ellos estaban haciendo en la lucha contra los toros. Yo las llevé a los árboles, porque yo primero conocí esa lucha antitaurina, conocí el trabajo animalista para proteger los perritos que viven en la calle. Doctora Ángela, a mí me llaman de casi todas las ciudades del país que tienen un problema, que les van a quitar unos árboles, yo los asesoro. Eso se volvió un movimiento nacional. Realmente defender los árboles como defender los animales y la lucha antitaurina. Realmente yo aprendí de la lucha antitaurina, a, aprendí a defender los árboles. Ahora, en este momento de su vida, usted está más dedicado a la parte de las redes sociales. Déjeme, le muestro esta imagen. El tema de los ríos. Ahí hay una historia también muy bonita. Pues yo me especialicé mucho estudiando el cambio climático. Me dediqué mucho al tema del cambio climático, lo relacionaba mucho con los árboles y sembrar árboles como una solución para mitigar los efectos del cambio climático. Pero en el año 2020 se presentó un problema con el ciclo de las lluvias en Colombia, especialmente aquí en Bogotá. Pues la actividad medioambiental, que es permanente, pues yo soy consultor privado en temas de ingeniería, yo vivo de consultorías privadas, y realmente mi agenda es muy libre. La mayoría del tiempo yo la dedico al tema ambiental y a trabajar con las organizaciones sociales. Entonces yo me reunía con los campesinos de los páramos, y una vez me reuní con unos campesinos que vinieron a Bogotá, que querían hablar un tema conmigo de la protección del páramo, y estaba lloviendo muy fuerte en Bogotá. Ya era el año 2022, marzo del 2022, hace 4 años. Y ellos me dijeron, qué bueno, como está lloviendo en Bogotá, nosotros llevamos 2 años que no llueve en el páramo de Chingaza. A mí me llamó muchísimo la atención ese dato. Yo les dije, ¿cómo así que en el páramo no llueve? Eh, y sí, el embalse del Chuza, que es el que más agua le da a Bogotá, ha bajado mucho de nivel. Entonces me puse a investigar este tema con funcionarios del IDEAN, con funcionarios del acueducto de Bogotá, conversé mucho, recogí mucha información, y, y fuimos entendiendo, y yo también fui entendiendo, que el efecto del cambio climático había afectado era realmente el ciclo del agua. El ciclo del agua es: el agua se evapora de los mares, el agua lluvia se evapora, llega a la zona de la Amazonía, allí hay mucha evaporación también,
hay una formación de nubes, esas nubes las empujan los vientos, eh, y resulta que no estaba lloviendo en el páramo, pero sí estaba lloviendo torrencialmente en Bogotá. Entonces, el resultado es que el régimen de lluvias se modificó y ya está lloviendo en zonas donde no llovía. La temperatura aumentó 1,5 grados centígrados, el océano está más caliente, entonces se evapora más agua en la costa. Miren la crisis que se tiene en el departamento de Córdoba, hay mucha más evaporación, hay más evaporación en las zonas andinas y el agua tiende a caer en ese punto y las corrientes de los vientos normales que nosotros siempre hemos tenido no están arrastrando las aguas El donde teléfono. tenemos los embalses. Entonces nos enfrentamos a una crisis del agua. Y me dediqué a este tema del agua y cuando se presentó la COP16 en la ciudad de Cali, tuve la oportunidad de estar 2 semanas en Cali en la COP16. Hicimos en las convocatorias ambientales que yo promovía aquí en Bogotá y a nivel nacional, es que el tema del agua no estaba dentro de los acuerdos de los países cooperantes para la protección de la biodiversidad. Entonces empezamos a hacer un trabajo sobre el río Magdalena y llegamos a la COP16 con delegaciones del Bajo, Medio y Alto Magdalena. Y allí nos encontramos que durante esas 2 semanas en la Universidad Católica y en la Plaza Caicedo de Cali, que estuvimos ahí concentrados, empezaron a llegar organizaciones de todos los ríos del país, de, del Chocó, de la Amazonía, del río Orinoco, del Sinú, y allí nació la Red Nacional de Ríos. No, fantástico, qué maravilla que hayan logrado ustedes, pues, a través de la COP16 llegar a tener un impacto tan importante. Ya prácticamente se nos agotó el tiempo, Germán. Ha sido rico hablar con usted y pues mucho éxito en todas sus campañas que usted está haciendo y rico poder decir, como usted dice, que usted ha logrado lo que usted quería. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias, doctora Ángela. Un saludo a Juan David y a toda la audiencia del programa El Ágora. Charlas Muchísimas con la doctora Ángela. Muchísimas gracias y a ustedes continúen en su canal Telepacífico.